Padre. En el Antiguo Testamento, Dios es el Padre de Israel, e Israel es su Hijo, porque Él lo redimió de la esclavitud. Sin embargo, rara vez se usa la palabra Padre como descripción de Dios. Pero hay al menos dos textos importantes que hablan de esto. El primero dice así: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad. Tu nombre es nuestro Redentor. El segundo dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Los cristianos llaman a Dios su Padre porque eso es lo que Jesús les enseñó, a ser sus discípulos. Hizo esto no para enfatizar que Dios no solo es su creador, sino su redentor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No lo olvides, Dios es tu Padre. Hola amiguitos, qué bueno que estén aquí con nosotros. Hoy veremos un episodio muy conocido de la vida de Moisés. Hablaremos de algo muy interesante, la adopción. También veremos lo importante que es la educación, porque con ello obtenemos conocimientos, valores y habilidades. Y desarrollamos nuestro pensamiento crítico. Esto fortalece nuestra identidad. Ya sea que vivas con tus padres biológicos, adoptivos o familiares, entenderemos que la formación de valores es vital para nuestro desarrollo, porque en ese proceso se determina la conducta y la identidad cultural de la persona, por ende, una nación. La semana pasada hablamos sobre la libertad de conciencia que ejercieron Cifra y Fua ante el decreto de muerte de los niños varones que nacieron en esa época. Vimos que la familia cuida, protege y guía. Todo esto va forjando en nosotros una estima correcta, al sentirnos amados y protegidos. Sí, tienes razón. Necesitamos convivir más en familia, ya sea natural o espiritual. Hoy vamos a ver que Moisés fue rescatado del río para ser devuelto con su familia, aunque tiempo después lo tuvieron que devolver con la familia que lo crió. ¿Lo adoptaron? ¿Qué te parece si vemos el programa? Vamos a verlo, amiguito. Llama a toda tu familia para que disfrute de cada una de las secciones que hemos preparado para ustedes. ¡Bienvenidos a Sábados Infantiles! ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios,
Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Diana, estoy contenta de estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la adopción y en la Biblia encontramos casos muy especiales. Uno de ellos lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y vamos a hablar ni más ni menos que de quién creen, del nacimiento de Moisés. Así es, en aquellos tiempos, ¿verdad? El faraón estaba cansado de que hubieran tantos hebreos. Entonces creó una ley muy malvada en la que mandaba a matar a todos los bebecitos que nacieran siendo varones. Y una familia por ahí tuvo un pequeño y era un varoncito. Y el mayor tiempo que pudieron esconderlo fueron 3 meses. Este pequeño era realmente hermoso y sus papás lo amaban mucho. Su mamá se le ocurrió la grandiosa idea de poner y hacer, ¿verdad?, una cesta de mimbre muy especial en la cual iba a depositar ahí al bebé. Entonces lo pusieron en esa cesta y fue junto con su hermanita al río para poder dejar a este pequeño y bueno, que se fuera en el río. Ay, qué planes de la mamá, pero híjole, todo pasa por algo, ¿verdad? Fíjense que la mamá dejó al pequeño y se fue en el río, y en el río pudieron haber pasado muchas cosas. La cesta se pudo haber volteado y el pequeño se podía haber ahogado, o también, ¿verdad?, hubiera pasado por ahí un cocodrilo, se lo hubiera comido una serpiente, 1000 cosas. Por esto la hermanita de este pequeño Moisés estaba ahí vigilando qué pasaba con este bebé, ¿verdad? Hasta que, ¿qué creen que pasó? Iba pasando por ahí la cesta en el río cuando por ahí se estaba bañando ni más ni menos que la hija del faraón, la princesa. Y esta princesa vio esta cesta y la abrió y se dio cuenta de que había un bebé hermoso. Y al instante ella se enamoró, pero se dio cuenta de que las ropas de ese pequeño eran hebreas. Entonces, pues estaba pensando qué podría hacer. Y no le importó, ella decidió amar a ese pequeño y adoptarlo como si fuera suyo. Pero había un pequeño problema. No sabía cómo le iba a dar de comer y se preguntaba, ¿qué voy a poder hacer para darle de comer a este pequeño? Sin embargo, por ahí estaba pasando la hermanita que estaba cuidando, ¿se acuerdan? Y le dijo, yo la puedo ayudar. Yo puedo hacer, conozco a una mujer que, bueno, pues es hebrea y ella puede darle de comer a su pequeñño. Y entonces la princesa egipcia se quedó pensando y dijo, me parece buena idea, trae a esa mujer. Y entonces cuando llegó, ¿quién creen que era la mujer? Era la mamá de Moisés, era su mamá. Y bueno, entonces la princesa se la dio, le dio a este pequeño para que ella lo pudiera amamantar. Y una vez que este pequeño hubiera sido destetado, se lo traería de nuevo a la princesa, y así lo hizo. Entonces Moisés creció con 2 familias, ¿verdad? Primero su familia hebrea, a la cual le enseñó todos los valores, y después, cuando él ya había sido destetado, fue regresado a la princesa, y bueno, ella lo creó como, ¿qué creen?, como un príncipe de Egipto. Era ahora el hijo de la princesa de todo Egipto. ¡Wow! Nos damos cuenta cómo fue que ahora esta princesa lo crió de una forma hermosa, con mucho amor, y decidió darle lo mejor, ¿verdad? Ahora vamos a otro caso. ¿Cuál sería? A ver, vamos a pensar. El más hermoso. Nuestro Padre Celestial escogió un padre adoptivo para su hijo, para Jesucristo, y eligió a José, el esposo de María, para que él fuera el papá adoptivo de Jesús, y asimismo lo criara, lo cuidara y le enseñara cosas buenas, ¿verdad?, para que él pudiera crecer en un ambiente familiar hermoso. ¿Saben qué? Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere adoptarnos a ti y a mí,
Así es, nos quiere adoptar como sus hijos amados. La Biblia nos dice que aunque padre y madre nos dejaran, aún con todo eso nuestro Padre Celestial nos recogerá. Y nuestro Dios eso quiere, amarnos y cuidarnos y estar con nosotros toda nuestra vida. Por eso, niños, amemos a nuestro Padre Celestial, estemos con Él en todo momento, busquémoslo, ¿verdad? Porque Él nos quiere, nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bendiciones. Adopción, un acto de amor. Mi mamá creció en una casa hogar y algo que siempre me ha dicho es que Dios es mi Padre, siempre ha estado conmigo y nunca me dejará. Él es mi fortaleza, mi seguridad y compañía. Él me ama y siempre ha tenido cuidado de mí. el versículo lema de la casa hogar donde creció es Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes? Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su gran familia, de ser sus hijos. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Como podemos darnos cuenta, Dios nos adopta cuando creemos en Jesús y lo recibimos en nuestro corazón. La adopción que Dios nos ofrece es un acto de fe, gracia, misericordia y amor. Él mismo mandó a su Hijo Jesús para invitarnos a ser parte de su grandiosa familia. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan 3:1a. Dios ha tomado la decisión firme de hacernos sus hijos. Esto nos da paz, confianza y seguridad. Él no va a cambiar de opinión, su amor no tiene fin, y por eso tenemos un Padre que va a estar con nosotros por la eternidad. Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. Quiero decirte que incluso si no tienes un padre terrenal, no tengas miedo, tristeza o angustia. Si le das la oportunidad, Dios es el mejor padre que puedas llegar a tener. Dios siempre estará con nosotros y Él es el Padre que todos necesitamos. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Moisés vivió un tiempo con su familia biológica, aunque luego tuvo que vivir con la familia de crianza. Lo adoptó la princesa. La adopción es un acto de amor que provee un hogar a aquellos que no lo tienen, para ser protegidos por el cariño de una familia y propiciando un desarrollo integral, estabilidad emocional, estabilidad material y les da una infancia feliz y los prepara también para la edad adulta. De hecho, eso fue lo que pasó Moisés. A ellos les tocó una época muy difícil como familia. La esclavitud, el maltrato y la muerte era lo que veían y lo que vivían todos los días. A lo largo de la historia se han aprobado leyes que legislan la muerte de los niños, incluso la de los no nacidos. Por eso es necesario que oremos por nuestras autoridades, para que el Señor les dé sabiduría para gobernar
y proteger el derecho a la vida y a los que están en mayor riesgo. Oigan, si Moisés vivió con su familia biológica y luego con la de crianza y cada una lo educó de acuerdo con sus valores y cultura, tal vez esto le trajo problemas a su identidad, ¿no creen? ¿Qué les parece si seguimos viendo el programa? Tal vez nuestros amigos puedan ayudarnos a resolver esta pregunta. ¡Vamos a ver el programa! Hola chicos, qué gusto estar con ustedes. ¿Te has puesto a pensar qué necesitamos para estudiar? ¿De qué nos sirve estudiar? Estudiar nos dará habilidades para desarrollarnos mejor como seres humanos, sacando el mejor provecho a nuestro potencial, porque el estudio en verdad nos proporciona habilidades como creatividad, lógica, curiosidad y gran capacidad lectora y de expresión. La Biblia dice en Josué 1:8: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El Señor Jesús nos puso el ejemplo de estudiar. Cuando tenía 12 años, fue al templo y estuvo ahí aprendiendo de los maestros de la ley. Cuando José y María iban de regreso a su casa, se dieron cuenta que el niño Jesús no iba en el grupo y tuvieron que regresar a Jerusalén a buscarlo. 3 días después, encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y también les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Pero a veces yo leo y no entiendo. ¿Qué necesito hacer para poder leer y entender? Ah, mira, te voy a compartir unos tips para que al momento de que estés estudiando puedas comprender mejor lo que estás leyendo. 1. Disposición. Querer hacer. El estudio puede ser un fin en sí mismo o un medio para alcanzar otras metas. Independientemente del motivo, es básico querer estudiar. 2. Disciplina, compromiso, cumplir con el tiempo y con las actividades requeridas para estudiar. Poner en orden qué es lo más importante y realizarlo primero. 3. Constancia, persistencia. Hacer del estudio una práctica cotidiana y no extraordinaria. La ausencia de cualquiera de estos factores afecta a los resultados del estudio. Así que, ten disposición, sé disciplinado y sé constante. Pero, sobre todo, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo me llamo Rodi y qué bueno que ya llegaron, porque ya se estaban tardando. El día de hoy les doy la bienvenida a la cápsula Quiero Saber. Y el día de hoy aprenderemos qué es la educación. La educación es un proceso donde adquirimos conocimientos como habilidades, valores, creencias y hábitos. Nuestros principales educadores son nuestra familia cercana, así como nuestros papitos. Y más adelante, las personas que son aptas para enseñar. Y la educación es muy importante para todos,
para nuestro desarrollo y para nuestro día a día. Es por eso que es un derecho que tengamos educación. Hola niños, yo soy Patti. Hola. Y hoy les enseñaremos a ser buenos representantes de Jesús, porque así nos enseña la Biblia. Hola amiguitos, yo soy Pili y el día de hoy aprenderemos a cómo ser unos buenos representantes de Jesús, porque así nos enseña la Biblia en Efesios 4:1 y dice así: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Así es, Pili, porque Cristo murió por nosotros y nos dio vida eterna, y ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice la Biblia en Juan 10:28 que Él nos dará la vida eterna y nadie nos podrá separar de Él. Si lo aceptamos como Señor, Él será nuestro Padre. Y por eso debemos amarle y debemos ser obedientes. Y sobre todo estudiar su palabra porque Él dio su vida por nosotros. Y recuerden, amiguitos, la educación es muy importante. Y recuerden que Jesús también nos enseñó a que debemos de educarnos con la palabra de Dios para que todo nos vaya bien. Bueno, yo me despido de ustedes y recuerden, yo soy su amigo Rodi y ya me voy porque tengo mucha hambre. Adiós. ¿Qué tal? Yo soy tu amiga Chispita Chispa Alegre y una vez más sean bienvenidos a esta cápsula de Diverte Aprendo. Hoy queremos resaltar 6 cosas importantes de la historia de Moisés de una manera muy divertida. A continuación veremos una imagen. Pero se ve borrosa, ¿verdad? ¿Sabes de qué es la imagen? En lo que te voy dando pistas, ve imaginando cómo fue la vida de Moisés en Egipto. Al terminar los 6 datos interesantes, sabrás de cuál imagen estamos hablando. ¡Empecemos! ¿Qué es identidad? La identidad son las cualidades, creencias, gustos, estudios, acciones, costumbres, etcétera, que te identifican como niño o como niña. Por ejemplo, una persona puede definirse a sí misma como mexicano con pasión por la biología o la química, vegetariano, amante de los animales. Todos estos elementos forman parte de su identidad. ¿Qué es adopción? Pues es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre 2 personas que no comparten la misma sangre, entre adoptante y adoptado, de tal forma que generan los mismos deberes, derechos y obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. ¿Quiénes podían estudiar en el antiguo Egipto? Los antiguos egipcios le daban a la educación una gran importancia. Sin embargo, solo había un número limitado de escuelas a las que asistían los miembros de la realeza, los hijos de los nobles, los de aquellos que podían pagar esa educación y aquellos destinados a ser sacerdotes o escribas. Los hombres eran educados por hombres, siendo común que un padre enseñara su profesión a su hijo. Las mujeres en el antiguo Egipto eran educadas por sus madres en aquellas tareas propias de su posición social. ¿Qué tipo de educación recibía Moisés en Egipto? Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte del faraón, donde creció y se educó como un egipcio. Su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar eran los de un egipcio. Más adelante en este libro del Éxodo veremos cuando llegó a Madián, fue reconocido como un egipcio.
Moisés se educó en el Templo del Sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. ¿Qué tipo de educación recibía en su casa? Toda la educación recibida en Egipto no preparó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Sin duda alguna, la educación que recibió Moisés fue hacia la cultura hebrea. El relato bíblico nos informa que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. La única gran carencia en la preparación académica de Moisés fue que no había sido instruido en cómo servir a Dios, pero sabía que él pertenecía al pueblo hebreo. ¿Cómo influyeron ambas educaciones en su vida? ¿Y qué aprendemos de esta historia? El antiguo historiador judío Josefo escribió que Moisés era el heredero del trono de Egipto y que, siendo joven, dirigió los ejércitos de Egipto en una batalla victoriosa contra los etíopes. Pero él prefirió ser liberador del pueblo de Israel, servir a Dios en vez de ser un gran rey. ¿Qué aprendo de esto? Pues que Dios nos ha dado una identidad, nos ha adoptado como hijos suyos. Y esa identidad, como representante de hijo de Dios, nos lleva a vivir una vida de santidad. Esto quiere decir que no importa las malas enseñanzas que pudiéramos escuchar de personas malas o cosas que podamos ver a nuestro alrededor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber qué es lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues leyendo la Biblia, orando y asistiendo a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Que tu identidad sea única ante los ojos de Dios. Son las características propias de una persona que la distinguen de otra. Sí, yo estuve investigando que si una persona es criada y crece fuera del ámbito de su etnia, va forjando una identidad híbrida entre la original y la social en la que está inmersa. Moisés fue adoptado en la cultura egipcia y creo que tuvo que adaptarse a la comida, a la vestimenta y aprender el idioma, pero creo que no olvidó lo que su familia biológica le enseñó. Creo que algo parecido vivimos nosotros. ¿Cómo? Si nosotros no fuimos adoptados. Sí, ya sé, pero todo lo que nos rodea, la televisión, el internet o incluso la escuela, busca influenciar su cultura a nuestra vida para desviarnos de la palabra de Dios. Además, sí fuimos adoptados. ¿Nosotros? Sí, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, fuimos adoptados como sus hijos de Dios. Bueno, ahorita seguimos platicando. Vamos a ver el programa. Hola, nosotros somos Lucas Ñana. Y el día de hoy, en esta sección, Héroes de la Fe, veremos la historia de una mujer que cumplió con el llamado de nuestro Dios. ¿Sabes quién es? Ella es Lillian Trasher. Esta mujer nació en 1887 y fue llamada por el padre en 1961. Lillian Trasher era una mujer que confiaba en la provisión de Dios. ¡Wow! Ella era una mujer misionera pentecostal que llegó a Egipto en 1910. Cuando apenas era una niña, le había prometido a Dios que haría cualquier cosa que él le pidiera. Y a la edad de 23 años,
escuchó claramente que él la llamaba para ir a África. Dejó todos sus compromisos, vendió sus pertenencias y navegó para cumplir su llamado. En una ocasión, conoció a un bebé desnutrido, el cual le entregó una madre que estaba moribunda. Los que dirigían la misión a la que ella pertenecía le ordenaron que devolviera al niño. Pero Thrasher se negó a abandonarlo y dejarlo en la pobreza. Así que alquiló una casa pequeña, compró algunos muebles y se encargó del bebé. Más tarde todo esto fue el comienzo de un orfanato donde ayudaría a muchos niños. La preocupación de Thrasher era alimentar al bebé que ahora tenía, así que pidió dinero, y la primera donación que recibió fue suficiente para un día, pero conforme pasó el tiempo, comenzó a ayudar a otros huérfanos. Con cada niño que tenía, necesitaba pedir más y más para alimentarlos y vestirlos. Pero siempre Dios le proveyó. En 1915 tenía ya 50 huérfanos a su cargo. En 1916 compró un terreno. Ella y los niños mayores comenzaron a construir nuevos edificios. Más tarde, en 1923, el orfanato también albergaba viudas y ciegos, y el número de personas era de 300. En ocasiones, el orfanato se quedaba sin alimentos, pero las intervenciones de Dios, las cuales eran milagrosas, siempre llegaban a tiempo. En una de esas ocasiones, se despertaron y no encontraron nada para comer, ni siquiera pan del día anterior o leche. Sin perder la fe, Thrasher reunió a todos alrededor de la mesa vacía y les dijo que agradecieran a Dios por la maravillosa comida que les iba a enviar. Después de pronunciar el amén, un camión se detuvo en la parte trasera del orfanato y descargó sacos de harina, arroz, frijoles y guisantes, cajas de leche, pan, huevos y el regalo de un donante anónimo. ¡Wow! El legado de Lillian Thrasher continuó hasta el día de hoy en Egipto, donde actualmente alberga a 400 huérfanos, 40 viudas y 50 miembros del personal con todas sus familias. Tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivir volvió a ser una lucha diaria para Thrasher y sus protegidos. Todo eso aterrorizaba a las ciudades y al orfanato. Y luego vino un milagro. Llegó la noticia de que habían capturado un barco de suministro y querían saber si la misionera estadounidense y sus huérfanos podían usar un barco lleno de alimentos. 2 días después, un convoy descendió por un río con suficientes suministros para el resto de la guerra. Y la confianza de Thrasher en la provisión del Señor se reafirmó una vez más. En las próximas 2 décadas, Lillian Thrasher tenía una escuela, dormitorios, un lugar para orar e instalaciones deportivas construidas en los terrenos del orfanato. Cuando ella murió en diciembre de 1961, se la conocía en todo el mundo como la Madre del Nilo, con 25,000 niños egipcios bajo su cuidado. Con esto podemos ver que es un gran ejemplo y testimonio. Nuestra confianza y fe siempre debe estar puesta en nuestro Dios, aún en la provisión. ¡Qué gran ejemplo y testimonio! Nuestra confianza y fe siempre debe estar puesta en nuestro Dios, aún en la provisión material. Así que podemos decir que Lillian Thrasher es un héroe de la fe. ¡Qué gran ejemplo y testimonio! Nuestra confianza y fe siempre debe estar puesta en nuestro Dios, aún en la provisión material. Así que podemos decir que Lillian Thrasher es un héroe de la fe. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La adopción espiritual nos brinda una maravillosa oportunidad para pertenecer a la familia de Dios. Y ahora en Cristo tenemos nueva ciudadanía y también una nueva identidad. Así es que tanto chicos como grandes tenemos que conocer quiénes somos unidos a Él.
Ahora entiendo por qué tengo que ser enseñado de la palabra de Dios, porque con ello obtengo la verdad de lo que soy. Sí, la Biblia es como una lámpara que alumbra todo entendimiento y nos guía por el Espíritu Santo a toda verdad, justicia y en medio de tanta confusión. Así es. Como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos de manera integral, de acuerdo al llamado y propósito que Dios le dio a cada uno. Nosotros tenemos este derecho como padres. En su momento, también esto fue lo que hicieron Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Tenemos que terminar el programa. Sí, pero vamos a seguir con la vida de Moisés en el próximo programa, así que no se lo pierdan. Pero antes de terminar, seguimos con la sección Los expertos opinan. Así es que llama a tus papitos. ¡Nos vemos la próxima semana! Hola, ¿cómo están? Soy nuevamente su amigo Jorge Aguiñaga y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema fundamental e importante para nuestras familias, pero sobre todo para la identidad de nuestros hijos. Quiero partir de la historia de Moisés. Mira, Moisés, como tú bien sabes, es llevado por su madre para que su vida sea preservada hacia el río. Y cuando en el río es encontrado por la hija de Faraón, esta lo lleva a su casa para que desde su casa él empiece a recibir una educación. Ahora, ¿por qué es tan importante la familia? La familia es fundamental porque en la familia se generan varias cosas. Lo primero que yo puedo decirte que se va a generar en la familia es que se va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. La familia es una escuela. Antes de que tu hijo entre a preescolar, antes de que tu hijo se encuentre con los primeros inicios de educación, la educación primaria que reciben nuestros hijos se genera en casa. Por tal motivo, es en casa donde nosotros como padres brindamos todas las herramientas para que nuestros hijos empiecen a identificar lo bueno y lo malo. Por tal motivo, si en el hogar no se brindan los puntos correctos o la información correcta, pues los hijos crecerán con esa información equivocada. Lo segundo es que es en el hogar donde también se genera la identidad. Se fortalece incluso la identidad, porque es el trabajo de papá y el trabajo de mamá en conjunto, en común acuerdo. Nuestros hijos varones no necesitan solamente la atención y el convivir con papá como varón, sino que ahora también necesitan trabajar y necesitan ser atendidos también por mamá como mujer. Quiere decir entonces que tanto nuestros hijos varones como nuestras hijas mujercitas, los dos van a requerir del trabajo de papá y de mamá para fortalecer su identidad. Y lo tercero, es en la familia donde se establecen los principios, los valores, la ética, la moral. Por tal motivo, si en el hogar todo eso no se genera, si los papás todo eso no lo enseñan, nuestros hijos no lo aprenderán fuera de casa. Así que quiero dejarte estos 3 consejos, aplícalos, ponlos a prueba dentro de tu hogar y verás que tus hijos y tus hijas crecerán con fundamentos firmes. Nos vemos la próxima y sigue disfrutando en familia. Ahora que estamos hablando sobre la vida de Moisés, vemos el gran propósito que Dios tuvo para con él. Así, Dios tiene un gran propósito con nosotros como padres y con nuestros hijos. Dios nos dio a nuestros hijos para educarlos, formarlos, para guiarlos. Y recordemos que la educación es la transmisión de conocimientos hacia una persona para que esta persona adquiera una formación. Nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos tengan el sentido de identidad, de aprobación y de seguridad. Eso nos corresponde a nosotros como padres. Así que, padre de familia,
No estés ausente con tus hijos, ni callado, y mucho menos seamos abusivos, porque esto traerá serios conflictos con nuestros hijos, les traerá inseguridad completamente. Así que nosotros tenemos que levantarnos para educarlos y guiarlos. En Deuteronomio 6 al 7 nos dice: aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino, o cuando te levantes o cuando te acuestes. Nos damos cuenta que nos enseña principios aquí en la Biblia. Número 1, nosotros como padres necesitamos ser ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenderán de nosotros. Número 2, comienza temprana edad. Proverbios 22:6 nos dice que eduquemos, que guiemos, enseñemos a nuestros hijos, y tenemos que hacerlo a temprana edad, en la infancia, en la adolescencia. Número 3, estemos en común acuerdo. Nosotros como padres tenemos que estar en común acuerdo para educarlos, en la disciplina, en su formación. Número 4, ama a tu hijo. Dios nos ama aún con nuestras debilidades. Así tenemos que amar a nuestros hijos. Y número 5, disciplina a tu hijo. Enséñale a tus hijos a adquirir ciertas disciplinas para que sean formados, y cuando te sea necesario corregirlo, hagámoslo con amor. Y qué importante es que nosotros podamos bendecirles con la bendición sacerdotal de Números 6:24 al 26. Vamos a bendecir a nuestros hijos y tengamos hogares bendecidos, hijos bendecidos que aman a Dios. Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Armando Rodríguez y me siento muy contento de poder llegar a ti a través de esta cápsula que se llama Los expertos opinan. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la importancia de poder tener cuidado de los hijos espirituales. ¿Quiénes son los hijos espirituales? Los hijos espirituales son aquellas personas a quienes les hemos compartido de la palabra de Dios, quienes han nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero que se considera que ahora que nosotros les compartimos, tenemos una responsabilidad muy grande para poderlos ayudar a crecer en fe. Así como un hijo físico, cuando nace, pues hay que cuidarlo, hay que darle leche, hay que darle su manutención y para estar al pendiente de ellos y verlo crecer, ¿verdad? Ayudarlo a tomar buenas decisiones a través del modelo que uno les da. También los hijos espirituales tenemos que estar muy cerca de ellos. Un reto muy grande es que reciban a Cristo, la salvación, pero otro reto muy grande es que ellos conozcan los principios de la vida en Dios, que es la oración, quién es Dios, cómo ayunar, cómo leer la Biblia y muchos principios más, para que ellos se conviertan en personas que a su vez tengan otros hijos espirituales y compartan el reino de Cristo en todo lugar. La palabra de Dios dice como mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice, enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. Quiere decir que ellos también tienen que en algún momento llegar a la meta de poder tener hijos espirituales. Esto es el objetivo, que podamos replicar este proceso y alcanzar muchas personas en todo el mundo. Bueno, un hijo espiritual es algo muy importante porque la Biblia nos enseña algunos ejemplos. Por ejemplo, habla de Elías y Eliseo. Sabemos que Elías fue un profeta muy poderoso, muy grande, pero Eliseo fue un hijo espiritual de él. Cuando Elías subió hacia el cielo, Eliseo lo vio y gritó: Padre mío, y su gente de caballo. ¿Y sabes qué? Eliseo pudo hacer lo doble
que Elías pudo lograr. ¿Te imaginas que Dios te bendiga tanto que tus hijos espirituales hagan lo doble de lo que tú pudiste hacer y así exponencialmente? ¡Qué bendición para las siguientes generaciones si lo hacemos correctamente! También nos habla la Biblia, por ejemplo, acerca de Pablo. Pablo no se casó, Pablo no tuvo hijos, él fue soltero toda su vida, pero tuvo muchos hijos espirituales. Uno de ellos fue Timoteo. Timoteo tenía su abuelita, tenía su mamá. No se habla del papá de Timoteo por algún motivo tal vez, pero lo que sí se sabe es que Pablo, para él, era un hijo espiritual. Y le decía Pablo en la primera carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y en la segunda carta a Timoteo le dice, mi hijo amado. Qué tremendo, porque Timoteo fue uno de los primeros apóstoles en Asia y Timoteo pudo alcanzar iglesias. Se estipula que más de 30,000 personas. Imagínate, como no, si tenía un gran maestro, pero más que tener un gran maestro, tenía un gran padre. Y vemos también Juan, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, que cuando les habla a sus discípulos les dicen, mis hijitos. ¡Qué tremendo! Bueno, pues yo quisiera concluir con esta meditación para que tú te animes a que a toda la gente que le estás hablando de Cristo Jesús en tu corazón, ores por ellos, pero también tomes un breve tiempo durante la semana para hablarles, preocuparte por ellos, orar por él o ella, pedir por sus peticiones de oración y ayudarlos a crecer en su vida en Dios. Si también tú estás nuevo en la palabra, pide ayuda con tus pastores o dale todos los consejos que puedes ver aquí en la Sociedad Bíblica de México. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos. Bendiciones.